Tenemos con nosotros un invitado muy importante, con una trayectoria de vida profesional, ingeniero civil, es director de Corazán, que realmente va a ser de mucho interés para toda nuestra teleaudiencia, porque no solamente vamos a tratar temas que tienen que ver con la política y la continuidad de ella, sino como todo un profesional que es el ingeniero Silvio Durán, vamos a tratar temas que tienen que ver con Santiago. Y para empezar, yo quisiese darle la palabra a otro profesional también muy importante, panelista de este programa, al ingeniero Irving Vargas, para que le demos inicio a este diálogo con Silvio. Sí, muchas gracias, Fernando y Silvio. Agradecerte que nos haya acompañado para dar a conocer muchísimas cosas buenas que vienen para ti y que sea de bien no solamente para los santiagueros, sino para todos nosotros y el país. Pero antes de todo, quisiéramos aprovechar tu experiencia profesional y sobre todo en el área sanitaria, ya que pasaste un buen tiempo en Corazán. Y en esta semana, precisamente, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Santiago Corazán tiró un comunicado, porque en el caso mío el agua dejó de llegar por la turbidez. Pero entiendo, en tu experiencia, porque en la mía como profesional de ingeniería ambiental, entiendo que en las aulas académicas nos enseñaron que en el caso de la turbidez, en el caso de tormentas, en el caso de huracanes, que los ríos arrastran mucha sedimento y mucha turbidez, ¿cómo evalúas tú si los polímeros son una herramienta importante para dar calidad de agua en tiempo de tormenta y en tiempo de tempestades? Antes que nada quiero felicitar a todos ustedes. Aquí hay, yo podría decir, un programa parecido a Matusalén, no por la edad de ustedes, sino por experiencia, por los años de experiencia que están aquí, por los años de experiencia. Gente preparada, gente capacitada. Y voy a empezar con Evin Vargas, que más conozco, con Papín Domínguez, con Peña y el doctor William, que está allá. En cuanto a la turbidez, a veces es problema de las plantas de tratamiento, que no tienen la capacidad necesaria para recibir la cantidad turbia de agua que llega a la planta. Por ejemplo, nosotros logramos, cuando éramos director, una inversión de $10 millones para la planta de la Noriega, para bajar y para prepararla para la turbidez. Entonces, sí, realmente yo vi que eso se inauguró y todas cosas así. Parece que la planta siguió igual, sí, siguió igual, pero también la planta de 25 y de 10 millones de galones de agua diario, que es la que está en Ibaje, que da agua al centro de la ciudad, a Pueblo Nuevo, a la zona de Bellavista, y son plantas que también son viejas y eso es como las plantas de tratamiento son como los carros. Sí, pero resulta, Silvio, que si bien tú tienes la razón de los procesos unitarios que hay que hacer en la planta, muchas veces por el alto costo que tienen los polímeros, muchas veces no hay esa capacidad de almacenamiento, ¿verdad? ¿Será cierto, no? Porque tú quizás pasaste por esa. En nuestro caso, siempre había abastecimiento de polímeros, siempre teníamos eso. Lo que sí, cuando estaba la planta de Noriega, nosotros teníamos un proyecto, pero nunca lo llegamos a concluir. Incluso nosotros lo dejamos cuando nos fuimos, ya, porque como la burocracia de esos países en cuanto a financiamiento, esta es larga. Nosotros dejamos todo preparado, incluso el diseño, la aprobación de los recursos. Solamente dejamos
en manos de ellos la licitación del proyecto. Bueno. Y yo supongo que ellos lo hicieron y yo vi que el presidente Abinader la inauguró. Así es. Los colegas... Bien, ingeniero, el problema del agua es serio. No solamente lo sentido y lo siente, se siente en la población de Santiago, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Y es una constante, y es una queja. ¿Qué usted cree que motiva este desabastecimiento que se da de manera constante y que la población se queja, protesta y que a veces incluso llega a conato de ser un tema central, sí, en el debate, en los medios, etcétera? ¿Qué motiva eso? ¿Qué habría que hacer para realmente abastecer del agua potable y que llegue a los lugares más poblados, a los barrios, a los lugares realmente? Porque aquí vemos nosotros cómo, a pesar de que se paga el agua, que la pagan los ciudadanos, tienen que tener barrica, tienen que abastecerse, autoabastecerse, a pesar de que pagan, que es religioso, si no van y se la cortan. O sea, ¿qué pasa con eso? Y otra también, ¿usted cree que las instituciones públicas y privadas pagarán la factura como la paga la población? Porque la población la paga. Los pobres la pagan, la clase media paga su agua, religioso, porque no tienen serios y graves problemas, a pesar de que no es tan eficiente, porque tienen que tener un tinaco, tienen que tener una cisterna. Esa es una buena pregunta. En primer lugar, debemos remontarnos al consumo de agua por persona diaria. Exacto. Nosotros debemos consumir de 200 a 250 litros por persona por día. Es el estándar a nivel de América Latina y del mundo, casi. Y en Santiago se están consumiendo el triple, 700, o sea, pero ¿a qué se debe eso? A las fugas comerciales y a las fugas físicas. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿cuántos hay más de 100,000 usuarios que no pagan el agua? ¿A qué se debe? A la pobreza. Personas que viven en la zona arrabalizada, que no tienen control. Debe darle un bono agua. Pero también para eso se necesita la instalación masiva de micromedidores. Por ejemplo, la CDE tiene medidores, prende el aire en tu casa, déjalo prendido 3 veces en tu casa, o un mes completo, para que tú veas cómo te llega el agua, la energía eléctrica. Yo pongo como ejemplo, Quito, una ciudad de Ecuador, tiene instalado capacidad de agua 6.6 metros cúbicos por segundo, y Santiago tiene 6.8 metros cúbicos por segundo instalado. Mas, sin embargo, a una población de 3 millones le dan agua las 24 horas del día, 365 días del año. Y República Dominicana no le puede dar a 1 millón. ¿Cuál es la diferencia? Que Quito tiene medidores en todos los lugares. ¿Entiendes? Entonces, el agua, para que un acueducto sea eficiente, tiene que por lo menos cobrar la mitad de lo que produce, lo mínimo. Corazán solamente cobra un 25% de lo que produce. Entonces, ¿qué fábrica? Ponte una fábrica de Quimalito y nada más regala el 75%. Ahora, Silvio, ¿por dónde anda el porcentaje de pérdida de agua de Corazán cuando tú estabas y cómo está ahora?
Está casi igual, 70-75%. Bueno, pero eso es como si tuviéramos otro aguaducto, ¿verdad? Porque Sí. yo creo que si se resuelven la No, fuga. esos son, por ejemplo, si Corazán recaudara el 50% del agua, en las recaudaciones tuviera un superávit de más de 200 millones de pesos. Sí, pero una cosa es las pérdidas comerciales y otra son las pérdidas la física, físicas. las fugas. Sí, pero que esa no es tanta, porque tú la detectas fácil, porque tú ves la tubería rota en la calle. Pero estamos hablando que Santo Domingo y Santiago siempre han rondado el 50%. No, la pérdida comercial es la grande, porque es que la que tú no tienes micromedidores y tú dejas la llave abierta. El micromedidor tiene su vida útil de 5 años. Aunque tú veas muchos micromedidores instalados, hay que ver la edad del micromedidor. Si tiene 5 años, ya está fallando la medición. O sea, el problema es las pérdidas comerciales, que es lo que tiene enterrado, daña a la mayoría del acueducto de América Latina. Y Corazán es la mejor institución de agua del país. Corazán recauda más que la casa. Y Napa son 26 provincias y Corazán es una provincia y recauda más porque tiene un sistema instalado comercial más moderno y más sofisticado. Imagínate tú, si la pérdida de Corazán un 75%, la de la capital, ¿cuánto será? Lo que tiene que ver con las instituciones públicas, pagan el agua. ¿Eh? Las instituciones públicas dominicanas pagan agua. Hay que forzarlo mucho. Hay que forzarlo. En el caso de nosotros creamos un departamento, cobros gubernamentales. Y tú sabes quién paga más bien el agua, educación. Y tú sabes quién no la paga, quien debiera pagarla, salud pública. Salud pública es que debiera pagar. ¿Por qué? Porque las enfermedades hídricas que se generan, ¿quién realmente tiene que invertir? Los hospitales son, y cuando yo me fui allá, Salud Pública tenía una deuda con Corazán de 800 millones de pesos. No, y lo importante de esto son varias cositas. La primera es que el ministro de Salud Pública es el responsable de políticas de agua en la República Dominicana. Así está consagrado. Es decir, segundo, la salud pública se afecta gravemente, y de eso yo quería hablar en un momento determinado, sobre las enfermedades de las aguas contaminadas y por qué la potabilización del agua en República Dominicana no alcanza para que la gente pueda tomársela del grifo como en otros países. Pero yo quiero volver a las pérdidas y volver a los medidores. Los otros días se produjo en República Dominicana la saturación de los suelos y el problema de que el drenaje falló. Entonces, ahí se me ocurrió pensar lo que sucede en Alemania, que siempre lo tengo que poner obligatoriamente como referencia, o España, porque en esos países fue donde yo más viví, en España donde estudié y en Alemania donde duré 5 años. ¿Sabían ustedes que en Alemania el agua que sale, no la que entra, se mide y se cobra? Sí, pero en la zona turística de Cuba, las aguas residuales se cobran. Bueno, se miden y se cobran. Entonces yo estaba pensando, Fernando, porque esto es un programa que debe ser para hacer propuestas, porque el diarismo dominicano trae las mismas cosas. Una propuesta sería que para resolver el problema gravísimo que hay de drenaje, que si se pusiera un impuesto al agua que la gente sale del grifo y sale por los medios, esa agua pudiera representar un ahorro o un ingreso para resolver el problema de drenaje del país. Y segundo, crearía por fuerza la cultura de que usted no se meta al baño, abra la ducha
salga a ver que llegó el verdurero, llegó el delivery, deja la ducha abierta y después vuelve otra vez. Y la gente también tiene poca cultura del uso del agua como del valor de la misma. Magnífico. Mire, recuerde la otra alternativa, la revolución posible en estos tiempos, de nuestro panelista Héctor Domínguez. Ustedes saben que el Ministerio de Cultura y el Ateneo Amante de la Luz, dentro del programa de la primera Feria Regional del Libro y Cultura, que se está celebrando aquí en Santiago, en el Gran Teatro del Cibao, y esta puesta en circulación, mírenlo ahí, están invitados. Recuerden, en el Ateneo Amante de la Luz, viernes 24 de abril, este viernes 24 de abril, a las 7 de la noche, ustedes tienen una cita. Apoyen a nuestro panelista, escritor, politólogo, para que realmente llegue esta obra, que prácticamente es una propuesta, la otra alternativa, la revolución posible en estos tiempos, y los esperamos en el apoyo a nuestro panelista Héctor Domínguez Papín, diplomático por demás de la República Dominicana. Y vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el tema político, porque tenemos además de que el hombre vuelve. El hombre vuelve, como decía Balaguer, vuelve y vuelve. Y así lo hemos visto incluso en sus redes sociales. Y quisiéramos que sea él, porque ya él tuvo una primer encuentro, vi ahí que se reseñó. El director tiene le mandamos algo ahí, mírenlo ahí. Vota PLD, el ingeniero civil Silvio Durán Rodríguez vuelve al PLD. Con la política, ya esto ha empezado, ya estamos en el fragor de las propuestas, de los reencuentros, y aquí se va a producir un reencuentro, porque parece ser que viene también, lo dirá el presidente Danilo Medina, y se va a dar el gran encuentro nueva vez de Silvio Durán con el Partido de la Liberación Dominicana, que es una figura destacada del país, de Santiago, todo un profesional, y que hacía mucha falta su militancia política decidida. Que sea el que lo diga, Silvio. Bueno, cuando yo salí del PLD, todo el mundo sabe por qué yo salí. Aquí hay gente más veterana que yo en la política, como Papín Domínguez. ¿Por qué saliste, Silvio? Ustedes saben que es interesante siempre saber. Cuando uno cumple una edad, yo cumplí los 60, después los 70. Entonces, yo dije a esa edad, yo no voy a aguantarle nada a nadie ya, porque estoy viviendo más de la mitad de mi vida y estoy viviendo hora extra. Cuando yo hago una propuesta política dentro de un partido y me la rebotan, uno me la enferma por conveniencia propia, y otra la quieren imponer por conveniencia propia. Entonces yo dije, yo aquí no quiero, yo estoy más tranquilo donde no me presionen, donde me pongo a criar los nietos y a estar tranquilo. Pero nada, volvemos al PLD, porque Papín dice algo, eso lo llevamos la sangre en la política. Fíjate que cuando yo me fui del PLD, una comisión de la Fuerza del Pueblo fue a mi casa, Radamés Jiménez, Freddy Pérez, y cuando tuve esa comisión tan amplia, mandada por Leonel Fernández, en mi propia casa, entonces uno no puede decirle que no, pero después que tú ves la realidad, que te va de un partido a otro, eso es duro. Pero ¿cuáles son las razones de su regreso y condiciones? Mira, porque me imagino también que hubo una renuncia y hay condiciones. Es importante saber, porque si te fuiste en un momento porque tenía divergencia con un grupo de dirigentes, si vuelve y están lo mismo, vamos a volver a lo mismo. Si están lo mismo, ya lo mismo que están, ya están fichados ya.
Están reconocidos. Ya están reconocidos porque ya fueron denunciados por mí, porque pocos se atrevían a hacerlo, porque le tenían terror. Mucha gente tiene miedo a pedir un empleito, a no conseguirlo, porque eso juegan pesado. Pero a mí me da lo mismo, porque yo no soy rico ni millonario, pero sé trabajar. Yo construyo en el sector inmobiliario, trabajo y vivo, y además mis hijos ya no hay en colegio, están, pues no lo tengo que pagar. Entonces vuelvo realmente, porque también hay que tomar en cuenta que Danilo Medina me dio 8 años en su gobierno, y también hay que tener que hacer un chin de gratitud. Hay que tener gratitud, porque Danilo, desde que me vio a mí, cuando teníamos... Silvio, tampoco hay que comentar mucho. Lo que pasa también es, y todos los que estamos aquí sabemos eso, que las raíces políticas son muy poderosas en los seres humanos. Después que tú duras 30 años en un partido, después que tú tienes una vida de relación con amigos, realmente se producen desencuentros que es producto de la misma vida democrática, de los mismos cambios que experimentan los partidos políticos. Y entonces uno a veces es el fragor de esas contradicciones, más entre hombres que entre los principios propios del partido. Uno toma la decisión de irse, y luego las raíces atraen mucho, son poderosas. Sí. Pues Danilo me pregunta a mí, Silvio, ¿qué yo te hice a ti cuando yo era gobierno? Malo, no te ofendí, nunca te hablé mal. Y decía, es verdad. Entonces, yo quiero que tú vuelvas al partido. Oiga, me lo está pidiendo un hombre. Yo diría el político más acabado que tiene la República Dominicana, que ha tenido sus inconvenientes en un tiempo determinado, pero Danilo es un zorro político, un sabio, un hombre que sabe de política. Yo diría que de los mejores políticos que ha pasado por la República. Y la encuesta lo dice también. La encuesta dice que es uno de los hombres, de los políticos que ha tenido mejores intenciones con el pueblo dominicano. Ahora bien, tú sabes que ahora viene un choque de trenes, porque aquí nadie se va a ir en la primera vuelta, y el PLD va a jugar su error más importante ahora mismo en la política. Dicen que está en tercer lugar, pero subiendo, porque el PLD no va a negociar con la fuerza del pueblo. Es imposible que negocie. Digo, Reagan, nunca diga nunca, ¿eh? Bueno, en política, por lo menos. Yo veo casi imposible, para no decir nunca imposible, porque el tema es que Leonel dividió el PLD, ¿verdad? Se dividieron. PLD para un lado, entonces empujaron, Leonel hizo una alianza con el PRM. Ahora, si el PLD hace una alianza con el PRM, Leonel no tiene moral para criticarla. ¿Está esa posibilidad? Es interesante. Esa posibilidad última está. Es interesante. ¿Esta posibilidad está? Está. Está, porque que en política se hace lo que conviene. No lo que la gente cree, es lo que conviene. Es una frase famosa de Euclides Gutiérrez Félix. Política, y si suponte tú que el PRM le dé mejores condiciones al PLD, porque el PLD para mantenerse y seguir creciendo necesita tener muchos alcaldes, diputados, senadores, y todo ese tipo de cosas. Las posibilidades están dadas. Y mira, cuando tú ves a este muchacho, ¿cómo se llama? Del Sol de la Mañana, a Eury Cabral hablando, es una voz autorizada. Sí, muy vinculante al PLD y a la y es una persona muy inteligente. Yo diría que entre los periodistas más inteligentes que tiene la República Dominicana se llama Eury, escritor, analista, economista, periodista. Entonces, el PLD no va a negociar con la fuerza del pueblo. Pero ustedes no han visto a los dirigentes aquí a Izquierdo y Jalo Tañez, esa gente que acaba con el PLD en Santiago. Y ustedes han visto también cómo
han estado juramentando PLD, quitándole a la gente al PLD. No, eso no va a ser posible, no va a haber alianza. No. Me parece que Silvio anda muy cerca de los análisis que en este programa ha estado encabezando el director, que ha estado planteando de que todo parece indicar. Yo le dije que tengo confidencia. ¿Cómo es? Confidencia. Sí. Y lo tengo, y lo afirmo. Y ustedes verán con el tiempo lo que va a pasar en la República Dominicana. Pero también, perdón Silvio, pero también desde el punto de vista político, naturalmente, doctor, falta mucho tiempo. No tanto. Falta mucho ya tiempo. 2 años y esto está aquí. Falta mucho tiempo. En 2 años hay que organizar las cosas muy bien. No. Pero me ha gustado que sea de la voz de alguien que conoce al PLD mejor que nosotros. Silvio tiene muchos años vinculado, y aunque ha estado en los últimos tiempos como expresión de su disgusto con algunos dirigentes, su vuelta al PLD es interesante, y las declaraciones que él ha dado deben ser tomadas muy en serio. Yo también he querido avanzar algo en la dirección de lo que Fernando ha estado planteando. Luce que es más cómodo para el Partido de la Liberación Dominicana un acuerdo con el partido de gobierno, porque le pudiera dar una mayor presencia en el próximo gobierno, mucho mayor presencia que la que pudiera tener si el PLD se ve obligado a pactar con la fuerza del pueblo. Posiblemente sea su entierro. Se entiende. Eso es casi matemático. Se pasaría como el PRD. Sí, algo parecido. Pero es interesante insistir en este tema, porque yo pienso que al PLD se le abre un espacio grandísimo si hace una buena negociación con el Partido Revolucionario Moderno. Y te voy a decir algo para que tú sepas. Yo soy una persona que siempre he estado en los gremios profesionales, en la política y todo tipo de cosas. Y a mí como político y como gremialista, quienes más me han apoyado a mí son los PRMistas, y sin conflicto. Digo ahí que tuvimos Así es. siempre juntos. Y cuando yo estuve en Corazán, un PRMista ni me tocaba ni con el pétalo de una ruta. Pero Silvio, también esto es recíproco, porque yo recuerdo que cuando ustedes estaban en el gobierno, tanto tú como el DICON, el programa Selva de Concreto, Sí. siempre era muy bien sustentado financieramente con la publicidad, y yo no era de su partido. Sí, no, porque nosotros, cuando yo era funcionario, yo no lo niego, yo no era una persona sectaria. Yo ayudaba, tenía empleados del PRD en Corazán, del Partido Reformista, del PRM también. Y iban gente así como Raquel Peña, Silvio Carrasco, y a buscar soluciones a los trabajos que ellos tienen, y yo les resolvía. Y por eso mantuvo buenos vínculos, que mantengo buenos vínculos con Silvio Carrasco, con Raquel Peña, con todo ello, pero con este muchacho de ASA también. Recuerdo una vez que fue allá a Corazán, Ulises fue también a Corazán, y yo les resolvía, pero inmediatamente y tenían las puertas abiertas, porque esas instituciones públicas no son de los PLDistas, ni de los PRMistas, ni de nadie, eso es del pueblo, para resolver a la gente, sin importar el ideal político y religioso. Bueno, vamos al problema de fondo. El problema político de fondo. Eso es el suspiro. ¿Qué sucede? Cuando un partido se divide en dos, la reconciliación electoral es muy difícil. Porque tal como decía Fernando, el más pequeño las fuerzas más pequeñas tienden hacia la más fuerte, y entonces terminaría totalmente absorbido. Ese es el juicio sobre el cual el PLD y la Fuerza del Pueblo, que tienen una base común, se corre el riesgo
que después que se ponga la chaqueta verde en una campaña electoral, se quite la chaqueta verde después que gane para ponerse la morada. Entonces, eso pasa con el PRD y con el PRM. El PRD hizo esfuerzos ingentes para que hace una alianza con el PLD, con el PRM, lo puedo decir públicamente. Sin embargo, tanto el presidente Hipólito Mejía como el presidente Luis Abinader no quisieron a Miguel Vargas en la alianza. Eso es lo que lo empuja a él a hacer una alianza que fue muy mal recibida, por cierto, por el electorado, a tal grado de que las cifras están ahí. Eso es lógico. Ahora bien, yo tengo algunos artículos escritos sobre uno muy importante que le pido que lo lean, lo busquen, la aritmética política de los partidos. Una cosa es esta teoría que viene desde Mauricio Duverger, politólogo francés, escritor del libro Los partidos políticos. Otra cosa es la realidad que las encuestas enfocan. La realidad, don Silvio, es que hay dos fuerzas políticas de cara al 28. Una, el PRM, por la fuerza mecánica que constituye, oye el término, la fuerza mecánica que constituye estar en el gobierno y tener el presupuesto de una nación para enmascararlo en políticas sociales y comprarle el voto de la miseria. Lo hacemos todos los partidos que estamos en el poder. Y otra cosa es, la otra fuerza política es el presidente Leonel Fernández, que aunque tiene su techo por la alta tasa de rechazo, pero también tiene una ventaja. Atención. ¿Qué ventaja tiene el opositor mayor? Que no hay dos opciones. Todo el que esté en contra del del PRD, va a votar por la fuerza del pueblo. ¿Qué votos van a ser los votos del PLD? Los votos fuertes. El voto fuerte va a ser el voto del PLD, en una alianza de contrarios, que como se llama, que fue lo que nos pasó a nosotros con la Alianza Rosada, Fernando. Entonces también los tuyos se disgustan, los PLDistas ortodoxos, aquellos que crecieron con el bochismo y no con otra ideología, van a emigrar entonces a la fuerza del pueblo. El debate va a ser importante. Vamos a esperar la aritmética que se dé de cara a las elecciones, entendiendo que hay dos elecciones. Una primera que es la municipal, que esa va a ser el termómetro parcial de lo que pueda pasar, y otra es la candidatura nacional, ojo, con algo incierto. El PRM tiene un candidato incierto, porque tanto Carolina, que puede ser, como David Collado, son dos candidatos que la población no lo conoce en su accionar como estadista, mientras que el otro, el pueblo conoce su accionar como estadista, que no es lo mismo decir que si el candidato del PLD pudiera ser Danilo Medina, yo mismo alzara la mano para irme con Danilo Medina. Si Danilo Medina no estuviera impedido, yo creo que hoy tuviera un 70%. Un 90%. Un 70%, porque realmente yo creo que el partido de gobierno hizo lo que tenía que hacer con Danilo. ¿Para qué? Porque ese era el peligro de ellos para una reelección, pero ya eso pasó en ese momento. Danilo tiene muy buenas condiciones, es un hombre metódico, un hombre capaz, un hombre político. Danilo, tú vas a su despacho y está analizando política y se pasa más de 10 horas, yo creo, trabajando en política, diario. No hay un día que... Ese es el hombre que más sabe de política aquí en República Dominicana, te lo garantizo yo, te lo garantizo porque está en eso permanentemente. Ahora te voy a decir algo para que tú sepas. Al PLD, la alianza PLD Fuerza del Pueblo que se hizo en las municipales, eso no tuvo su efecto. No tuvo su efecto porque no se logró nada aquí. Vitico Fadú, la gente de la Fuerza del Pueblo no votan por Vitico. Pero dice que el PLD tiene el 48% de los municipios. ¿Es qué? Que ganó la mayoría de los municipios. Se dijo aquí, aquí dijo alguien que el PLD ganó en la municipal muchas sindicaturas
No sé qué por ciento es Fernando, pero me parece que no le fue mal en la... Pero son sindicaturas, por ejemplo, en pueblos, en distritos municipales, no en provincias como Santiago, Santo Domingo, La Vega. Esas no son un maíz. Sí, pero con una ya alianza prácticamente al final, estamos llegando al final de este conversatorio, Dele media hora más. de esta entrevista. Yo quiero decir algo para bien porque uno tiene que apoyar las acciones positivas a los hombres y mujeres de bien y que tienen su trayectoria profesionales y además que son concertantes. Yo puedo decir que estamos ante un dirigente, ante un activista concertante, no sectario, no porque lo diga él, sino porque su trayectoria en la función pública está ahí en la política. Y yo quiero decir esto al final, después dar la palabra a Silvio para que se despida, para bien de él, porque y no podemos permitirlo. La imagen de los hombres públicos hay que cuidarla, preservarla en el accionar político, en su coherencia. Silvio, por esa actitud concertante que tiene, cuando él, y él me dirá si es verdad o es mentira, cuando él renunció del PLD, él recibía a todo el mundo, visitaba a todo el mundo, de todos los partidos, lo llamaban. Y él, con esa relación que tiene con los medios, entonces se hacían eco y de una vez le indilgaban que se iba para fulano, que estaba con fulano, que se iba para tal partido, y no es así, y yo creo que no era así, sino era la relación de diálogo, hablando como un dirigente político, como una persona con esta relación que él tiene, pero no era que él se fue para tal partido, como se ha querido vender. O sea, yo lo digo esto porque sé que es así, y para reforzar, ¿no?, su ingreso y llegada nueva vez a su partido histórico, donde él ha hecho su vida política, al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, déjame decirte que yo creo que el 90% de todos mis amigos han visto positivo mi ingreso al PLD. E incluso lo que me dicen a mí, buena decisión, ese es tu verdadero partido. Y yo algo que usted no lo sabe, los PLDistas están ahí y están en su casa y no votan ni siquiera en las encuestas. Aquí puede pasar muchas cosas. Yo, cuando visité a Danilo, salí a visitar casa por casa y llegué a visitar 150 viviendas de PLDistas y ningún activo, porque parece que fue tan duro lo que se le dio al PLD al principio, que tenían miedo de salir en su comunidad porque le decían ladrones, de todo ese tipo de cosas. Pero ahora ya ellos están saliendo debajo de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya han visto que ya eso pasó. Muy bien. Bien. Hemos llegado al final. Gracias al ingeniero Silvio Durán por este diálogo, por esta participación en este espacio. Esperamos tenerlo en otras ocasiones. También muchísimas gracias. Y a todos ustedes aquí, los panelistas. Hasta mañana, si Dios lo permite.